Que el Señor pueda bendecirles, queridos hermanos. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Esta noche, como dijo nuestro hermano, vamos a estudiar el tema, la inclusión de los prohibidos. Quiero hacerles un comentario sobre lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios los cuidó por 40 años en el desierto. Moisés ya había fallecido y ahora Josué era el líder de los israelitas que estaban a punto de conquistar Canaán. Dios iba a dar Canaán a los israelitas, pero también los israelitas debían de poner de su parte. Así es Dios en nuestra vida, hermano. Dios bendice nuestros actos. Dios nos ayuda a seguir adelante, a prosperar, pero también nosotros ponemos de nuestra parte. La gracia nos salva, la gracia nos redime, pero dentro de la gracia también está el hecho de que recibimos a Cristo y ahora nosotros nos toca actuar en el nombre de Cristo Jesús. O sea, recibir la gracia no es quedarnos ahí tranquilos sin hacer nada, por el contrario. Anoche nosotros aprendimos que el Señor a un joven rico le dijo que debía de guardar los mandamientos. La observancia de los mandamientos es en el contexto de una vida que ha sido entregada al Señor. Nadie que no haya entregado su vida a Cristo puede ser obediente a los mandamientos. La obediencia viene después. Es nuestro trabajo luchar, trabajar, seguir adelante, aferrados al Señor Jesús. Por eso recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para que nosotros podamos vencer el pecado y nosotros podamos cada día luchar y vencer en el nombre del Señor Jesús. A punto de entrar a Canaán, y Dios le dio una serie de instrucciones muy claras a Israel sobre un aspecto. Mire, nada podía estar más claro que este aspecto. Vamos a leerlo. En Deuteronomio 7, del 1 al 4, Dios da unas instrucciones que Israel y Josué debían tomar en cuenta cuando comenzara la conquista de Canaán. Dios les dijo así, Deuteronomio 7, del 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. Esa fue la instrucción directa que Dios dio a Israel. Las destruirás del todo. Más adelante en otro tema vamos a aprender que la gracia del Señor tiene límite. Que ese límite lo ponemos los seres humanos. Las personas de Canaán habían tenido cerca de 400 años para cambiar su actitud, para cambiar sus acciones, para buscar al Dios de Israel y no lo habían hecho. Habían llevado su pecado al límite. Entonces el Señor le dice a Israel, hay que destruirlo del todo. Les agrega la instrucción, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirás a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Le dijo, no tendrás misericordia, lo vas a destruir todo. No sé, hermano, creo que la instrucción estaba clara, ¿verdad? Y a pesar de que la instrucción estaba clara, Dios la repite nuevamente. Mire, en el verso 23, siempre del capítulo 7 de Deuteronomio, el Señor dice, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Mira cuál es la descripción, como fuego consumidor que les destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Este año comenzó con serios problemas en el mundo. Catástrofes, hermanos. Bueno, nada menos ayer hubo una catástrofe allá en el Líbano de una explosión terrible. Y recuerdan ustedes que a principio de año lo más famoso fue los incendios de Australia que comenzaron a finales del año pasado. Los incendios arrasan, no los puede parar nada. Esos incendios en Australia consumieron miles y miles de hectáreas, millones.
Dice el Señor que así iba a ser Él cuando se introdujera a Canaán, como el fuego lo arrasa con todo. Y si acaso algo se le escapaba, los israelitas tenían que matarlo. La orden era exterminio total. Si alguno escapaba a la destrucción del Señor, ellos debían matarlo. Nada de alianzas, nada de matrimonios mixtos, nada de cortejo hospitalidad, nada en absoluto de misericordia. ¿Comprenden la instrucción? ¿Estaba clara? Bueno, a pesar de que esa instrucción estaba clara, en la primera batalla sucedió algo. La primera batalla se dio en Jericó. Israel, de una manera extraña, gana aquella batalla. No sé si ustedes conocerán la historia. Dios no utilizó, miren, los muros de Jericó eran enormes. Eran impenetrables. La gente de la ciudad creía que los israelitas no iban a poder entrar. Pero Dios le dio a Josué unas instrucciones un poco raras. Por 7 días iban a dar una vuelta, que era como un desfile, que iban a hacer un desfile alrededor de la ciudad. Todos los israelitas, la ciudad estaba sitiada, no iban a decir nada, iban a ir en silencio. Y el 7º día iban a dar 7 vueltas. Pero a la 7ª vuelta, después de haber todos los días hecho el desfile en silencio, y las 7 vueltas del 7º día en silencio, a la 7ª vuelta iban a tocar las trompetas, iban a sonar la bocina, y la instrucción fue en el verso 16 del capítulo 6 de Josué: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y dice el verso 11: así que él hizo que el arca de Jehová, o sea Josué, diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche. Eso lo hacían. Pero el 7º día, en la 7ª vuelta, dice el verso 20 del capítulo 6 del libro de Josué: y entonces el pueblo gritó. No sé ustedes, hermanos, miren, eso debe haber sido terrible para los israelitas. La primera vez, el primer día que dieron la primera vuelta, quizás la gente de Jericó se quedó callada, le dio miedo, tenían temor, habían escuchado, porque ese es el punto. La gente de Jericó conocía a Dios, había escuchado todas las historias del pueblo de Israel en el desierto, de los milagros portentosos que Dios había hecho, y el último milagro que habían visto era cuando el río Jordán se detuvo, quedó en seco, y todo el pueblo de Israel, más de 1 millón de personas, lo cruzaron. Ningún dios cananeo había hecho semejante milagro. Los de Jericó habían sido testigos de ello, y aún así no querían rendirse ante el Dios de los israelitas. Así que cuando dieron la primera vuelta el primer día, posiblemente se llenaron de miedo la gente de Jericó. Pero el segundo día dan otra vez la vuelta y ya lo mismo. Yo creo que al tercer día los de Jericó estaban aburridos. Se ponían en la muralla y le gritaban cosas. Acuérdense, la guerra psicológica. Miren, su Dios no los puede ayudar. No pueden atravesar los muros. Posiblemente los insultaban. Y la instrucción para Israel era: calladito. Quizás algún israelita, cuando escuchaba a los de Jericó que gritaban, tenía ganas de decir algo, pero calladito, no tenía que decir nada. Calladito. Por eso yo me imagino, hermanos, que el último día, cuando dieron la última vuelta, cuando se da el sonido, el pueblo gritó. Ahí se desquitaron lo de toda la semana, y gritó, y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Es que el poder de Dios es impresionante, y Dios actúa aún de maneras ilógicas para el ser humano. Tú que has puesto tu fe, tu esperanza en tu petición a Dios, esa petición, recuerda, Dios responderá. Posiblemente no como tú esperas, pero Dios responderá. Lo hace de manera increíble e impresionante. Dios hace grandes milagros en la vida de los cristianos. Le voy a dar un ejemplo. Hermanos, por ejemplo, Dios pide que nosotros tengamos fe y le devolvamos de nuestras ganancias el 10%. Y algunos entregan todavía un 10% de ofrenda. Y eso se necesita fe, porque algunas personas ni con el total de su salario pueden salir con sus gastos.
¿Y cómo es posible que vamos a salir? Si no salimos con nuestro gasto, con el total del salario, ¿cómo vamos a salir con nuestro gasto solo con el 90 o el 80%? Pero el Señor dice, si tú me devuelves los diezmos y ofrendas, yo derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Cómo lo hará Dios? No sé, pero Dios actúa de formas extrañas. Cuando tenemos fe, no debemos preguntarnos cómo. Solo debemos tener paciencia y esperar en el Señor. Pueden darse cientos de explicaciones de por qué las murallas de Jericó cayeron. No fue por los gritos, no fue por la bocina, no fue una onda sonora que lo destruyó. Fue Dios quien hizo el milagro. Y ahora, una vez que Dios hizo el milagro, dice el verso 21, que los israelitas subieron por los escombros de la ciudad y destruyeron a fila de espada todo lo que en la ciudad había, como Dios les había mandado, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, porque la directriz era exterminio total. Pero allí encontramos un asunto extraño. En la primera batalla, y aparentemente los israelitas no cumplieron totalmente. Dice el verso 23, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Pero no solo a ellos, y sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. No fue exterminio total. La familia completa, ahí fueron primos primeros, primos segundos, tíos lejanos, bisabuelos, tatarabuelos, toda la parentela de una mujer llamada Rahab, la salvaron los israelitas. Pero ¿cómo era posible eso? Fueron esos 2 espías bandidos que lo hicieron. Traidores. No. Dice el verso 25 claramente que Josué estuvo de acuerdo con aquel acto. Y Josué salvó la vida a Rahab. Posiblemente una gran científica, pudo pensar alguno. Rahab era una gran científica en Jericó y era necesidad de salvarla. Quizás una gran doctora que conocía las enfermedades de Canaán que podían afectar a los israelitas y por eso la salvaron. Quizás una gran historiadora que podía contar sobre todos los pueblos de Canaán y conocerlos mejor. Posiblemente una topógrafa que conocía bien todo el territorio de Canaán. Quizás una comerciante que conocía todos los caminos y relaciones comerciales entre los pueblos. ¿Eso era Rahab? La Biblia no oculta nada. Miren ustedes a quién salvaron. Josué estuvo de acuerdo con los 2 espías y salvó la vida de Rahab, la ramera. De todas las personas de Jericó que pudo salvar Josué, escogió a la pecadora, a la de la vida arruinada, a la mujer de la vida alegre, a la cualquiera. Rahab, la ramera, y la Biblia no oculta cuál era la condición de esa mujer. Una mujer que la sociedad había hecho a un lado, una mujer cuyo estilo de vida era pecado puro. Pero no solo a ella, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. ¿Por qué? ¿Por qué Josué y los espías desobedecieron a Dios? ¿Por qué los israelitas desobedecieron a Dios? ¿Por qué el exterminio debía ser total, pero aquí no fue total? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Es que la gracia incluye a todos, aún a los prohibidos. Así como Rahab, todos los de Jericó se pudieron haber salvado.
Todos los de Canaán se pudieron haber salvado si tan siquiera hubiesen actuado como Rahab. Cuando los espías llegaron a Jericó, Rahab los escondió. Rahab los guardó, les salvaguardó la vida con una condición. Les dijo: yo les salvo la vida, pero ténganme en cuidado. Yo sé que su Dios es poderoso. Hizo que el mar rojo se abriera. Los ha cuidado haciendo milagros por 40 años en el desierto y detuvo el río Jordán. Su Dios es más poderoso que nuestros dioses. Yo quiero aceptar a su Dios como el mío. Algunos dirán: bueno, hermano, pero ¿cómo sabemos que Rahab aceptó al Dios de Israel? Es que aquí el versículo lo dice claro, el versículo 25 de Josué capítulo 6 al final, y dice: y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Se hizo israelita, se hizo del pueblo del Señor. Ella, su padre, su familia, todo. Rahab abandonó su estilo de vida, abrazó la gracia de Dios. Y cuando tú abrazas la gracia de Dios, tu pasado no importa, tu condición presente no importa. Lo que importa en el presente es aceptar a Cristo. Y de ahí en adelante tu condición futura es el Señor el que se encarga de cambiar tu vida. Rahab cambió, se hizo del pueblo del Señor, se hizo una mujer honesta. Aclara el verso 25: por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó, porque había aceptado al Dios de Israel, mi hermano. Sí, para Rahab hubo lugar en el pueblo del Señor. Para ti hay lugar en el pueblo del Señor, porque hay un lugar para todos en la familia de Dios. Homosexuales, lesbianas, borrachos, marihuaneros, asesinos, ladrones, cualquiera, hasta los prohibidos, pueden incluirse en el reino del Señor. La Biblia incluso dice que Rahab llegó a formar parte de la línea genealógica del Mesías, porque Rahab se casó con Salmón, y Salmón y Rahab tuvieron un hijo que se llamó Boz. No sé si ustedes se acuerdan de ello. Y Boz se casó con otra prohibida que se hizo del pueblo del Señor. ¿Se recuerdan ustedes de Ruth? Que le dijo a su suegra Noemí cuando ella se quedó viuda, igual que su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Abandonándolo todo, Ruth se casó con Boz, que era hijo de Rahab. Increíble. ¿Y sabes qué? Boz y Ruth fueron los bisabuelos del rey David. Jesús era del linaje del rey David. Así que Rahab llegó a ser la tatara y todos los tátaras que quiera, abuela del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Así cambia Dios la vida. No importa lo que seas ahora, Dios hará de ti alguien grande, pero debes abrazar la gracia del Señor ahora. Qué triste lección, pero maravillosa también. Todos los de Jericó se pudieron haber salvado si hubiesen aceptado al Dios de Israel. Hubiesen podido aferrarse a la gracia. Mira, lo único que hacía paréntesis en el exterminio total era la gracia. Cuando la gente aceptaba la gracia del Señor. Mis queridos hermanos, hay un salmo, Salmos 87, verso 4. A mí la primera vez que yo lo leí, me emocioné. En la versión NBI dice así: entre los que me reconocen, porque eso es lo que hizo Rahab, reconocer a Dios como su Salvador, reconocer a Dios como su Dios. Entre los que me reconocen puedo contar a Rahab, dice el Salmos 87:4. Y al final del versículo dice lo mismo que Acús, se dice: esta nació en Sión. Aunque Rahab había nacido en una tierra pagana, idólatra, cuando acepta al Señor Jesús, atraviesa un nuevo nacimiento
Y ahora se dice de ella, Rahab nació en Sión. ¿Estás tú entre los prohibidos? Hay una historia que se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 1 y versículo 40. Era la de un hombre leproso. Este hombre leproso posiblemente había visto cómo Jesús hacía milagros. ¿Saben? La lepra era una enfermedad terrible. Es más, la Biblia hace un símil, una comparación, casi como una ilustración, haciendo ver que el pecado es como la lepra. La lepra vuelve insensible al portador de la enfermedad, insensible físicamente, porque la lepra lo que hace es destruir sus nervios. Entonces el leproso no siente dolor. A él se le puede caer las orejas, la nariz, porque la lepra lo va desfigurando, sus extremidades, pero no siente dolor cuando eso pasa, porque la lepra ha matado sus nervios, lo vuelve insensible. Un hedor carga continuamente el leproso por la pus que supura de sus llagas. Así que los leprosos, por ser la lepra una enfermedad muy contagiosa, así como el coronavirus, una enfermedad contagiosísima. Miren que el coronavirus nos llevó a encerrar, pero en los tiempos antiguos este tipo de cuarentenas como la nuestra no existían. Así que el leproso era echado de la casa, de la colonia, de la comunidad, de la ciudad, y tenía que vivir en el desierto, lejos de la gente sana. No podían acercarse a nadie, no podían tocar a nadie, no podían hacerlo. Era prohibido. ¿A quién le estoy predicando esta noche, esta tarde, o quizás esta mañana, si lo estás escuchando de mañana? No lo sé. No soy quien para juzgar tu vida, ni te conozco. Pero como todos somos pecadores, lo más seguro es que sin Cristo te has metido en grandes líos. Grandes, muy grandes. Aún estando en la iglesia podemos estar en Cristo y metidos en grandes líos. Tienes a tu esposa, pero tienes una segunda mujer, un segundo marido. Hay una relación extramarital. Tú crees que eso no puede ser perdonado y lo sigues ocultando. Eres joven y te has metido en los líos de la droga y no puedes dejarla. La droga te ha amarrado, te ha sujetado. Y la gente te hace a un lado porque eres un drogadicto, porque eres un alcohólico. Eres una prostituta como Rahab. Las situaciones de la vida te han llevado a vender tu cuerpo. Subsistes quizás con eso, acostándote alguna noche con un hombre y que éste te pague para mantener a tus hijos. Viajaste a Estados Unidos y traicionaste a la esposa o al esposo que dejaste aquí en El Salvador y allá te juntaste con otro y ya no puedes disolver esa clase de problemas. Estás metido en esa clase de líos. ¿Cuál es tu problema? ¿Robas? ¿Has asesinado? ¿Eres homosexual? ¿Eres lesbiana? ¿Cuál es tu problema grave? Este pobre hombre era leproso y vivía lejos de la gente. Pero un día se encontró con Jesús, lo vio de lejos porque no podía estar cerca, pero miraba cómo Jesús sanaba porque Jesús tenía poder. Jesús cambia el cuerpo y cambia la vida. Jesús tiene el poder para sanar a todos los enfermos de coronavirus del mundo. Jesús tiene poder para destruir ese virus. Pero el Señor actúa vida por vida. Y Él no puede ir y hacer más allá donde los seres humanos lo dejamos. Y muchas situaciones pasan de acuerdo al plan del Señor, pero también debido a nuestras propias decisiones. Aquel leproso, cuando ve que Jesús hace grandes milagros, se comienza a acercar a Jesús. No sé, imagínate la escena. Allá está Jesús lejos sanando, el leproso lo ve y comienza a caminar. No aparta la mirada de Jesús, va caminando lentamente, poco a poco, sin apartar la mirada del Señor. La gente comienza a hacerse a un lado. El leproso no ve que está acercándose a Jesús, solo ve a Jesús, no ve a la gente, y la gente siente el hedor y leproso, inmundo, y se quitan porque no podían tocarle, era prohibido.
Pero ya no le importaba lo que la gente dijera, ya no le importaban los insultos, ya no le importaba el desprecio. Ahí estaba uno que lo comprendía, ahí estaba uno que lo podía sanar. Ahí estaba Jesús. Llegó tan cerca de Jesús que se tiró de rodillas ante él y le suplicó y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Soy leproso. No hay nada bueno para mí en el futuro. Si quieres, porque tienes el poder, por favor, límpiame. El verso 41. Mira qué interesante lo que dice. Movido a compasión, Jesús extendió su mano. ¿Y qué hizo? No dice que lo sanó, dice que lo tocó. Era prohibido tocar a los leprosos. Nadie podía tocarlo. Jesús pudo haberlo sanado primero, solo con decir una palabra, y después de sanado entonces tocarlo. Pero Jesús lo tocó leproso. Así te quiere tocar a Jesús a ti. Así te quiere salvar Jesús a ti. Tú no andes diciendo: ay, mire, primero voy a dejar de beber, primero voy a dejar de fumar, primero voy a dejar las... ¿Cómo vas a hacerlo? No tienes a Jesús, no tienes el poder. Deja que Jesús te toque. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Ábrele tu corazón al Señor. Haz eso primero y Dios después hará el milagro. Ese leproso necesitaba sentir el toque de su Salvador. Hacía años que nadie lo tocaba. Y ahora Jesús se atrevió a tocarlo, porque Jesús te ama. Somos valiosos para el Señor. Tú vales la sangre de Jesús. Aunque el mundo te trate como basura, para Dios eres invaluable. Fue capaz de dar su vida por ti, porque te amó hasta el final. Y tocó al hombre. Y después que lo tocó, Jesús le dijo: tienes razón, hijo. Tengo el poder para sanarte. Y ya que tú me lo permites, ya que tú me das el permiso, yo te sanaré. Queda limpio. Y al instante la inmunda lepra desapareció. Eso hará Jesús contigo. Ábrele tu corazón. Entrégate a Él y Él te limpiará. Tú tienes los números telefónicos ahí. El contacto que te he invitado a escuchar esta campaña. Después de la oración que yo haré por ti esta noche, habla con quien te está invitando a escuchar estos sermones. Habla al número que los hermanos te han dado y dile: yo quiero cambiar mi vida. Por favor, ayúdenme, oriéntenme. Yo quiero llegar por el camino de la salvación. Todos podemos entrar al reino de los cielos. Solo necesitamos abrazar la gracia del Señor, porque la gracia hace que hasta los prohibidos sean incluidos en el reino de los cielos. Rahab, la ramera, dejó de ser ramera y se convirtió en hija del Señor. El leproso dejó de ser leproso y quedó sano. Simplemente abrazaron al Señor. ¿Lo harás tú hoy? ¿Abrirás tu corazón al Señor? Si así lo harás, oremos. Gracias, Padre,
porque tú siempre nos das la oportunidad de la salvación. Y esta noche, este momento, Señor, o no sé en qué momento están escuchando este tema, yo oro por quien lo escucha y está siendo tocado por tu siente pecador, que se siente que no tiene oportunidad, pero ahora cree en ti, te quiere abrazar, está abriendo su corazón. Por favor, entra y convéncelo de pecado, de justicia, de juicio, de salvación, de gracia, de misericordia. Que pueda abrazarte a ti, que pueda tenerte a ti, Señor. Haz que aquellos que están escuchando marquen los teléfonos, hablen con sus contactos y permitan que el Espíritu Santo los guíe para encontrar la salvación. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, la gracia encarnada. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, queridos hermanos y amigos. Nos vemos el día de mañana.